En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 3 de octubre del 2022, contemplamos el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37, donde hoy nos habla de la actitud, de cómo podemos ser buenos samaritanos. Y efectivamente, hermanos, hoy el mensaje evangélico nos señala ese camino de la vida, donde dice Jesús en respuesta, donde contesta este maestro de la ley, este sacerdote, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y sí, hermanos, tenemos que amarlo a Dios porque Dios nos ha amado primero, nos lleva a la unión con Él, nos lleva a la intimidad con Dios, que es a través de la oración, porque estando en unión con Dios, empezamos a experimentar que todo es posible, hermanos, con Él, incluso amar al prójimo. Y pues, hermanos, esta parte es clave porque esta parte nos permite lo que es amar. Si nosotros buscamos la vida, esa vida eterna que verdaderamente estamos decididos a tenerla, sabemos que la fe y la esperanza pasarán, mientras que el amor no pasará nunca, hermanos. Cualquier proyecto de vida y cualquier espiritualidad cuyo centro no sea el amor, nos aleja del sentido de la existencia. Un punto de preferencia importante, hermanos, es el amor a uno mismo, amarse uno mismo. Y a menudo es olvidado esto, pues debemos de tener en cuenta que solamente podemos amar a Dios y al prójimo desde nuestra propia entidad. Y si nosotros nos hemos sabido amar o nos sabemos amar y hemos sabido perdonarnos, pues de seguro que podremos amar al prójimo. Pues, hermanos, el modelo del prójimo es un samaritano, es decir, un marginado, un excluido del pueblo de Dios. Un sacerdote, hermanos, y un levita pasan de largo. Así lo dice esta parábola. El sacerdote pasa al ver a aquella persona que está golpeada, se va de lado, y el levita también. Y obviamente el sacerdote y levitas eran personas instruidas, leídas, que conocían bastante el tema de la palabra de Dios. Pero se pasan de lado al ver a aquel hombre apaleado y malherido. Y nos da a entender, hermanos, que los que parecen más cerca a Dios son los que se alejan más de la caridad, que fue el sacerdote y el levita. Son los que están más lejos del prójimo. Amén. El maestro, hermanos, ese maestro de la ley, evita pronunciar la palabra, inclusive del samaritano. Vemos cuando Jesús le dice al final: ¿quién crees que hizo la mejor obra? Y este levita o este maestro, este sacerdote le dice: el que practicó la misericordia con él. Porque en aquel entonces el samaritano con los sacerdotes o levitas no eran bien vistos. Y por eso que se comportó de esa manera y no pronunció, no dijo el samaritano, sino dijo ese que practicó la misericordia. Hermanos, la propuesta de Jesús es clara. Y en ese momento le dice al sacerdote: vete y haz tú lo mismo. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho esto? Y no es la conclusión teórica del debate quizás que podamos tener hoy día, sino la invitación a vivir la realidad del amor, el cual es mucho más que un sentimiento, pues se trata de un comportamiento que vence las discriminaciones sociales y que brota del corazón de la persona. Por eso es irónico, hermanos, Jesús, cuando aquellos que por su religiosidad judía debían de portarse con amor y misericordia, no lo hicieron, como fue el sacerdote y el levita. Y esto, hermanos, es una gran exhortación. Personalmente es una exhortación a mi persona, puesto que quizás nos falta la caridad, nos falta ser más empáticos con los demás. No actuamos conforme a ese samaritano. Vamos muchas veces a misa, acudimos en oración, practicamos tantas cosas, pero no expresamos la caridad con los demás. Y esto, por eso les digo, es una exhortación en especial a mí. Y esto es más que irónico, hermanos, que un hombre como que no fungía religioso como este samaritano, que no fungía como un tema de espiritualidad,
Fue el primero que, prescindiendo de las vueltas personales, de las diligencias que tuviera que hacer, quizás estaba tan apurado, quizás tenía otras cosas que hacer, y al ver a aquella persona tirada, saca un poco de tiempo, saca un poco de dinero, saca un poco de compasión de su corazón y le entrega en acciones de indulgencia y servicio para sanación y reconciliación con el hombre apaleado y medio muerto. Hermanos, al final de nuestra vida, frente al final de esa nuestra vida, presentaremos ante Dios todas las obras de misericordia que hemos hecho, hermanos, de compasión que tuvimos con los demás. Entonces te pregunto, ¿cuántos heridos hay en nuestro mundo? ¿Cuál es nuestra tarea como cristianos? ¿Qué es lo que se necesita para heredar la vida eterna, como lo preguntaba precisamente este maestro de la ley? Amar a Dios, ciertamente, ese es cierto, amar al Dios, amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, a través de nuestros rostros concretos, manos concretas, desde quizás una voz que consuela al que necesita consuelo, desde una mirada de ternura al que necesita comprensión y compasión, desde unos brazos que abrazan y acogen al necesitado. Sí, hermanos, esa debe ser nuestra actitud. El amor que Dios nos pide para ganarnos el reino de los cielos es un amor en aquella persona que pasa por nuestra vida en este día. Entender qué prójimo es. Es todo ser humano, hermanos, el prójimo. Con todos con el que me pueda cruzar, con todos con que me pueda topar, encontrar. Desde que salgo desde mi casa, desde la habitación, hasta la noche, quizás en el regreso después de una jornada de trabajo o actividad en el negocio. Entonces, hermanos, ¿cómo ser buenos samaritanos? Pues la Iglesia, hermanos, nos presenta obras de misericordia que son las 7 corporales y las 7 espirituales, y debemos de tener en cuenta y practicarlas. Las corporales es visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Esto es una manera de ser un buen samaritano, de preocuparme también por la integridad física de otra persona. Pero también nos hablan de la misericordia espiritual, de los espirituales, que es enseñar al que no sabe, dar un buen consejo a quien lo necesita. Amén. Corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Entonces es importante practicar ambas, hermanos, ambas. Y ciertamente hay una jerarquía que es la más elevada y la más importante, que es la evangelización, es decir, dar a Cristo. Pero ambas no se pueden oponer, hermanos. No se puede oponer la fe y la caridad. No se puede oponer el amar a Dios y al prójimo. Debemos de tener en claro que la fe y la caridad son esenciales y que no pueden estar separadas unas de otras. Amén. Entonces, hoy día, preguntémonos cómo ser buenos samaritanos. ¿Cómo hemos estado actuando en nuestra vida? Quizás nos hemos estado dejando llevar mucho por nuestras cosas o nuestro egoísmo, y nos hemos apartado de ver la necesidad del que está a tu lado. Amén. Oremos. Señor bendito, dame las gracias de reconocer que el amor cristiano no es indiferente, que no seamos como el sacerdote o levita, donde se vive una religiosidad simplemente de apariencias, que no baste solamente con que rece y ore. Por eso te pido que me des la gracia de vivir como cristiano, como servicio, como entrega, y no encerrarnos en nuestras burbujas de indiferencia. Señor, dame la gracia de reconocer que este corazón endurecido, quizás por el egoísmo, por las preocupaciones del cada día y por el bienestar personal, no me conducen a esa ruta verdadera de un auténtico cristiano y sobre todo de un auténtico evangelio. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.